Capítulo 2. El viaje. Parte 3. Partiendo al salir el sol, el grupo siguió un camino oculto por la hierba. Ainz ya había estado aquí antes, pero para los demás el único que conocía el pueblo de carne era Anfire. Llegaremos al pueblo de carne dentro de poco. Todos sus compañeros de viaje asintieron al unísono. Aparte de esa reacción, simplemente siguieron caminando en silencio. Anfire, el que había hablado, también tenía una expresión de impaciencia. Se sentía una atmósfera incómoda entre ellos. El causante de esta atmósfera, Ainz, ocultaba sus emociones bajo su casco. Ninja lo miraba con desdén, pero este problema había comenzado por culpa de Ainz, así que este no podía quejarse. Esta situación había sido influenciada por la conversación de la noche anterior. Aunque Ainz se había disculpado con todos durante el desayuno, y le hubiera sido fácil perdonar a Ninja en ese momento, fue incapaz de decir las simples palabras de perdón. Aunque Ainz sabía que estaba exagerando la situación, no podía olvidar lo que había pasado. Incluso luego de convertirme en no muerto, lo que ha cambiado mi cuerpo y mi mente, sigo siendo de este modo. Luego de convertirse en no muerto, todas sus emociones fuertes eran atenuadas, pero sus emociones más débiles no desaparecían completamente. El hecho de que siguiera molesto por algo así luego de tanto tiempo era prueba de esto. Sus antiguos compañeros tenían un lugar importante en su corazón. Aunque eran sentimientos muy profundos, sería un poco problemático si continuaba comportándose a ese modo, aunque en este momento no tenía intenciones de ser él el que cambie la incómoda atmósfera. Al darse cuenta de que sus sentimientos eran como los de un niño haciendo un berrinche, Ainz se sintió molesto consigo mismo. En medio de esta atmósfera la única que no estaba siendo afectada era Narveral, quien caminaba al lado de Ainz. Debido a que no había sido molestada por Luke Luther, estaba tan contenta que empezó a tararear. Así, el grupo que caminaba en silencio, llegó a las afueras del pueblo de carne. Ve bueno. El paisaje aquí es tan grande y abierto, tal vez deberíamos relajarnos un poco y romper la formación. Luke Luther dijo esto intencionalmente. Mirando a un lado solo se veía un verde bosque, lo que ponía en duda esa afirmación. Era algo básico el no bajar la guardia incluso en áreas abiertas, así que lo mejor era seguir manteniendo la formación, incluso ahora. Lo que pasaba era que todos sabían que la razón de que caminaran en silencio de esa forma no era debido a que estaban vigilando los alrededores. Es muy importante estar alertas. Justo de esta forma, simplemente sigamos hasta llegar al pueblo. Por supuesto. Para evitar ser atacados, es importante mantenernos alertas en todo momento. Peter y el druida Dine respondieron uno después del otro. Luke Luther también puso una expresión que decía no me refería a eso. Tal vez un dragón volará hasta aquí desde algún lugar lejano y nos atacará. Dijo Ninja. Oyendo estas palabras, Luke Luther respondió rápidamente. ¿Qué tipo de extraña situación sería esa? Usa el sentido común, ¿cómo podría suceder algo como eso, Ninja? Por supuesto es imposible. La presencia de dragones en las afueras de Errantel solo es un rumor. También oí que en tiempos antiguos, habían dragones que podían manipular el clima a su antojo, pero nunca he oído de que alguien haya visto un dragón actualmente. Ah, no, recientemente oí que se habían visto dragones helados cerca de las montañas Acerlisia, pero ese lugar está bastante hacia el norte. ¿En tiempos antiguos? Considerando lo que los hombres de la escritura de luz solar habían dicho, los dragones eran la raza más poderosa de este mundo. En Yggdrasil, los dragones también eran considerados como la raza enemiga más fuerte. No solo tenían poderosos ataques físicos, defensa física y estamina ilimitada, también eran capaces de usar muchas habilidades especiales y magia. Yggdrasil tenía muchos tipos diferentes de monstruos, entre ellos habían monstruos con nombres propios así como también monstruos jefes regionales y también habían monstruos muy poderosos de clase mundial. Incluso 6 equipos formados por 6 miembros cada uno tendría pocas posibilidades de ganar contra ellos. Aparte del jefe que aparecía al final de historia principal del juego, el devorador de los 9 mundos, estaban los 8 dragones, los 7 dioses demonio del pecado y los 7 grandes ángeles del árbol de la vida. Además la expansión caída de la Valquiria había añadido más jefes, el dios del 6 Todia y los 5 budas del arco iris. Todos juntos sumaban 32 monstruos que superaban los niveles normales. Algunos de estos jefes eran de la raza dragón, lo que mostraba las preferencias de los desarrolladores. Si realmente existen dragones, entonces debo tener mucho cuidado. En Yggdrasil, los dragones eran una raza con una esperanza de vida indeterminada, así que encontrar un dragón con un poder más allá de la imaginación no sería extraño.
Si no te importa que pregunte, ¿cuál es el nombre del dragón que era capaz de controlar el clima? Ainz no era lo suficientemente sinvergüenza como para preguntarle esto, como si nada pasara, a la persona con la que había peleado, así que lo susurró en voz baja. Pero fue lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de todos, así que Ninja rápidamente se dio la vuelta. Estaban actuando como si fueran una pareja peleando. Ainz quería usar la pregunta como una oportunidad para reconciliarse con Ninja y no pudo resistir pensar en aquella cafetería en su pasado y compararla con esta situación. Habiendo dicho esto, ya que fue Ainz el que preguntó, Ninja mostró una pequeña expresión de alegría. Los otros miembros de las espadas de la oscuridad infírea también sonrieron y solo Narveral se mostró indiferente. Hablando de ello, desde la mañana Narveral no se había dado cuenta de la pesada atmósfera entre Ainz y Ninja. Lo siento terriblemente. Una vez que volvamos a la ciudad, buscaré esa información. No, no hay necesidad de disculparte tanto, con solo decir que no lo sabes era suficiente, solo quería una respuesta, pero no dijo estas palabras. En ese caso Ninja-san, si el tiempo lo permite, ¿podrías ayudarme a investigar eso? Sí, entiendo, Momon-san. Todos asentían con satisfacción haciendo que Ainz se sintiera avergonzado. La situación sería diferente si fuera de otro modo, pero al ser la persona de más edad en el grupo no pudo evitar sentir vergüenza. Está bien, deberíamos estar llegando al pueblo de Carden muy pronto, esta sería la primera cosa alegre que dijo en toda la mañana, pero de pronto Fidea dejó de hablar. Todos miraron el pueblo que gradualmente aparecía ante ellos. Era un simple pueblo situado en las afueras de un bosque. No se sentía ninguna atmósfera extraña en él y no había nada de interés, así que nadie sabía por qué Fidea de pronto se había quedado callado. ¿Hay algo malo, Fidea-san? ¿Pasó algo? No te preocupes. Es solo que esa fuerte empalizada no estaba aquí antes, ¿es eso cierto? Pero viéndola, no parece ser nada especial. Para ser honesto, este tipo de defensa es un poco lamentable para un pueblo en la frontera, ¿no es verdad? Este pueblo está ubicado al lado de un bosque, así que probablemente usan la empalizada para detener a los monstruos. No sería extraño que hubiera habido incluso una empalizada más fuerte, ¿correcto? Lo que dices es verdad, pero el pueblo de carne estaba protegido por el rey virtuoso del bosque. Antes nunca necesitaron una empalizada, todos miraban hacia el pueblo. Pero por lo que podían ver, el pueblo estaba completamente rodeado por esas paredes, aunque algunas de ellas estaban hechas de una madera que se podría romper fácilmente. En verdad que extraño, ¿qué ha pasado aquí? Incluso luego de oír las inquietas preguntas del joven, Ainz no dijo nada, porque la última vez que visitó el pueblo de carne fue como el encantador mágico Ainz o algo y en este momento era el aventurero Momon. Ninja interrumpió con una cara seria. Tal vez me estoy preocupando demasiado, pero claramente recuerdo este pueblo desde la última vez que vine, y me he dado cuenta de dos cosas bastante sospechosas. Una es que incluso ahora no vemos a nadie trabajando los campos y la otra es que una parte del trigo ya ha sido cosechada. Mirando en la misma dirección en la que Ninja estaba mirando, claramente pudieron ver que partes de los campos de trigo ya habían sido cosechadas. Ya veo. En ese caso, ¿qué pasó aquí exactamente? Ainz con una expresión preocupada les dijo a todos. Todos, por favor déjenos esto a nosotros. Nabel, por favor usa tu magia de vuelo para inspeccionar el pueblo. Luego de oír las instrucciones de Ainz, Naveral activó su magia de ocultamiento y desapareció. Luego Narveral terminó de activar su magia de vuelo, y luego no había rastro de ella. Todos esperaron en el camino, hasta que la figura de Narveral de pronto apareció en el mismo lugar y dio su reporte. Los pobladores se están moviendo normalmente dentro del pueblo y no parece que estén bajo órdenes de alguien. También hay otro campo de cultivo al otro lado pueblo donde los pobladores están trabajando actualmente. Bueno, parece que me preocupaba sin razón. Entonces no debería haber ningún problema. En ese caso debemos continuar, ¿correcto? Peter esperaba las opiniones de Ainz Infiria y los dos estaban de acuerdo. Ya que el camino hacia el pueblo se hacía más y más angosto, el grupo caminaba en una sola fila hacia la entrada del pueblo. Los campos de trigo esparcidos a ambos lados de camino eran movidos por el viento y estaban teñidos de color verde. Desde su punto de vista, parecía que estaban sumergiéndose en un estanque verde. El carruaje estaba avanzando ruidosamente cuando Luke Luther, quien era el segundo en la fila, de pronto hizo aquella expresión de sorpresa y cuidadosamente miró hacia los campos de trigo.
Incluso aunque no era tiempo de cosecha, las espigas de trigo habían alcanzado la altura de 70 centímetros, haciendo difícil ver a través de ellas. ¿Qué pasa? Ninja, que estaba detrás de él, preguntó perplejo. ¿Eh? Nada, es solo mi imaginación. La cabeza de Luke Luther estaba llena de dudas, pero incrementó la velocidad de caminata y rápidamente acortó la distancia entre él y Peter. Ninja también miraba en la misma dirección, confirmando que no había movimiento y luego se movió rápidamente hacia adelante. El trigo incluso crecía en el camino mismo, dando la impresión de que éste estaba siendo inundado por el mar. Querían cortar el trigo para hacerse un camino, pero eso seguramente los metería en problemas. Espero realmente que los pobladores se ocupen adecuadamente a los campos. Dejarlos así sería un desperdicio. Peter, quien estaba caminando enfrente del grupo, murmuró esto para sí mismo luego de botar un gran número de espigas de trigo al abrirse camino entre ellas. Al mismo tiempo sentía que algo no estaba bien. Su intuición, que había sido perfeccionada a través de incontables situaciones peligrosas, le estaba advirtiendo. ¿Realmente las espigas verdes caerían tan fácilmente? Mirando cuidadosamente hacia los campos, Peter se dio cuenta de que habían un par de ojos mirándolo fijamente. Había una criatura pequeña que podía esconder su cuerpo entero dentro del campo de trigo. Aunque no podía distinguir sus rasgos ya que estaba oculta por el trigo, definitivamente no era humano. ¿Qué? Sorprendido, Peter quiso alertar a sus camaradas, pero la criatura, un semi-humano, habló primero. ¿Podrías dejar tus armas en el suelo? El pequeño semi-humano ya tenía listas sus armas, no importaba que tan rápido se moviese Peter, su oponente sería más rápido. Oh, por favor, deja tus armas en el suelo. ¿Podrías darle este mensaje a las personas detrás de ti? No queremos usar nuestros arcos y flechas para matarlos. Escuchando un suave sonido proveniente de otro lugar, miró hacia esa dirección y descubrió un agujero escondido astutamente en los campos en donde se veían las mitades superiores de algunos semi-humanos. También estaban usando el trigo para camuflarse. Peter no pudo evitar dudar. De acuerdo a lo que decía esta criatura, le parecía que había lugar para negociar. ¿Podrías perdonar nuestras vidas? Por supuesto. Si se rinden. Peter estaba totalmente confundido. Debía pararse enfrente del carruaje y asegurarse de que las flechas no alcanzasen a Anfibia. También debía estimar el número de enemigos y las posiciones de sus tropas. Era importante confirmar el objetivo del enemigo, pero en este momento no podía rendirse ni tampoco rechazar la propuesta de su oponente. Como si pudieran ver a través de la confusión de Peter, dos semihumanos más se pusieron de pie con un susurro. Goblins. Ninja susurró. Los semihumanos que acababan de ponerse en pie eran de la misma raza que los goblins de ayer. Prepararon sus arcos y flechas para disparar, apuntando con sus agudos ojos. ¿Deberían enfrentarlos? Ninja, Luke Luther y Dine se miraron los unos a los otros, usando sus expresiones para leer las intenciones de los otros. Comparados a los humanos, los goblins eran débiles en términos de altura, peso, musculatura y otras habilidades físicas. Ya que tenían visión nocturna, sería difícil enfrentarlos en la oscuridad, pero si era bajo el sol, en pleno día, no serían unos oponentes muy difíciles para los veteranos miembros de las espadas de la oscuridad. Yendo más lejos, también tenían a Ainz, así que la pelea debería ser tan fácil como la de ayer. Si era una pelea contra goblins, Peter tenía confianza en que podían ganar, incluso si hubiera un rehén que rescatar. Pero habían otras razones por las que Peter no podía decidirse. En términos simples, el goblin frente a él se veía bien entrenado. Comparándolo con los débiles y delgados goblins de ayer, este goblin frente a él tenía un buen cuerpo, un cuerpo con vigorosos músculos. No solo eso, la forma en que este goblin sostenía su arco también era muy buena. Los goblins de ayer se veían como niños agitando varas de madera, pero este goblin frente a él se veía como un soldado familiarizado con el arco. Y finalmente, sus armas se veían bien cuidadas, e incluso se veían comparables a las armas de los miembros de las espadas de la oscuridad. Ya que los humanos podían entrenar para hacerse más fuertes, obviamente los monstruos también podían. Naturalmente lo mismo se aplicaba a los goblins. Por tanto, los goblins frente a él podrían muy bien ser mucho más fuertes que cualquiera de los anteriores semihumanos que las espadas de la oscuridad habían enfrentado antes. Luego el viento trajo una voz diferente a través de los campos de trigo. Luke Luther se apresuró a mirar la retaguardia. ¡Ey, ya nos han descubierto! Un goblin levantó su cara fuera del campo de trigo, mostrando la lengua.
Era posible que quisiera atacar furtivamente desde atrás, pero sus habilidades no eran suficientes para engañar al Ranger Luke Luther. Aunque, incluso dándose cuenta del Goblin, su situación no había mejorado para nada. Mirando alrededor calmadamente, se dieron cuenta de que los campos estaban llenos de movimiento, parecía como si hubieran cosas escondidas dentro. Todas parecían dirigirse hacia el carruaje, lentamente cercándolos en un círculo. Estaban en una situación extremadamente desventajosa. Los miembros de las espadas de la oscuridad no podían pensar en una solución para este dilema. Ainz usó su mano para detener a Narveral, quien estaba a punto de masacrar a todos los goblins, y luego de observarlos bien, confirmó que sus suposiciones eran correctas. Estos son los goblins invocados por el cuerno del general Goblin. Si estos goblins estaban bajo el control de la chica a la que le había entregado el ítem, entonces debían evitar cualquier acción hostil. Deberían pensar en alguna contramedida, pero ya que no eran rival para Ainz o Narveral, realmente no había ningún problema. Mirando al calmado y despreocupado Ainz, los goblins dijeron: al hombre que lleva armadura completa. Si fuera posible, por favor, no actúe impulsivamente. No deseamos una pelea. Ainz nuevamente detuvo las acciones de Narveral y con una cuidadosa voz dijo: no te preocupes, si no nos atacan, tampoco nos moveremos. Te lo agradezco. Estos chicos podrán ser fuertes, pero no dan miedo realmente, en cambio tú, junto a la persona a tu lado, mis instintos me dicen que sería terrible si ustedes dos se convierten en mis enemigos. Ainz no habló, pero se encogió de hombros como respuesta. Por favor, esperen un momento hasta que la hermana mayor venga aquí. ¿Quién es esta hermana mayor de la que hablan? ¿Es esa la persona que ha invadido el pueblo? El grito de un exaltado Enfirea sorprendió a los goblins. Enfirea, cálmate. No necesito decirte quién tiene la ventaja en este momento. Recordando lo que dijo Narveral sobre el pueblo, todavía hay áreas desconocidas. Así que espero que podamos evitar conflictos antes de saber más sobre la situación. Aunque había oído el consejo de Ninja, Enfirea no podía ocultar su temperamento ansioso. Su cara, que estaba mostrando una expresión de determinación de pelear hasta la muerte, se convirtió en una cara de descontento y sus apretados puños lentamente se relajaron. Viendo un cambio tan drástico en Enfirea, Ainz se sintió al mismo tiempo sorprendido y confundido. Por supuesto, ya que solo había tratado con él en este corto viaje, no sabía todo sobre la personalidad del joven, pero incluso así no se le hubiera ocurrido que tuviera una reacción tan extrema. Tal vez este pueblo era algo más para él que solo el lugar de donde recolectaba hierbas. Sintiendo sospechas, Ainz observó al joven. Los goblins por otro lado sintieron la ira de Enfirea y se miraban entre ellos confundidos. Este se siente diferente a antes, el pueblo de la hermana mayor fue recientemente atacado por caballeros del imperio. Solamente estamos siendo cuidadosos. El pueblo fue atacado. Espero que ella esté bien. Aparentemente en respuesta al grito de Enfirea, una chica bajo la protección de los goblins apareció en la entrada del pueblo. Viendo a la muchacha, Enfirea abrió los ojos como platos, gritando el nombre de la chica en voz alta. Henry. Oyendo su grito, la joven respondió con una voz que sonaba como si fueran buenos amigos, llena de bondad y calor. Enfirea. En este punto Ainz pensó acerca de lo que Henry le había dicho cuando se vieron por primera vez. Ajá, su amigo farmacéutico, no era una mujer sino un hombre. En inglés pharmacist no tiene género, por eso Ainz pensaba que era mujer, imagino que será algo así en el original. Capítulo 2. El viaje. Parte 1. Habían dos rutas de Errantel hacia el pueblo de Carnes y se viajaba en un carruaje tirado por caballos. Luego de ir al norte, mantenerse a la derecha abrazando el borde del bosque. O ir al este y luego girar hacia el norte. Esta vez habían escogido la primera ruta. Ya que había una mayor probabilidad de encontrar monstruos yendo por el borde del bosque, tomar este camino era la decisión equivocada desde el punto de vista de un guardaespaldas. Incluso así, todos habían decidido usar esa ruta. Esto era debido a que Ainz debía cumplir su promesa de cazar monstruos hecha a Peter. Aunque había mucho más que perder que ganar, habían escogido este camino sin mucha preocupación ya que Momon y Nabel estaban allí. Adicionalmente, la demostración que había hecho Narveral al lanzar el hechizo de nivel 3 relámpago antes de dejar la ciudad, había sido un factor importante en la decisión. Y técnicamente no estaban entrando al bosque. En lugar de eso, viajaban por el borde entre el bosque y la planicie, así que los monstruos que podrían encontrar no serían tan fuertes.
Con la habilidad combinada del grupo deberían ser capaces de manejar cualquier problema. Además, al tomar esta ruta, los monstruos que encontrarían permitirían a los miembros del grupo verificar las habilidades de combate de los otros. Con estos puntos en mente, habían decidido tomar esta ruta. El sol había alcanzado su punto más alto desde que salieron de Errantel. Ellos podían ver un denso y primitivo bosque a la distancia. Las frondosas ramas de los árboles gigantes eran tan densas que no dejaban que la luz del sol penetrase en el bosque. Esta visibilidad reducida producía la ilusión de que el lugar era tragado por la oscuridad y que los espacios entre los árboles eran enormes fauces aguardando a que su presa se acerque. Estas cosas provocaron que el grupo se sintiera inquieto. El grupo adoptó una formación y rodearon el carruaje mientras avanzaba. El conductor, por supuesto, era Anfiria, el ranger Luke Luther estaba al frente del carruaje, el guerrero Peter a la izquierda, el druida Dain y el encantador mágico ninja a la derecha, mientras que Ainz y Narveral iban atrás. Debido a que el campo de visión era amplio y despejado, ninguno se encontraba en guardia. Sin embargo, Peter se había puesto más serio en este punto. Momon-san, de aquí en adelante entraremos en un área peligrosa. No encontraremos monstruos que nos den muchos problemas, pero para estar seguros, debemos ser cuidadosos. Entendido. Ainz asintió y pensó en algo. Si este fuera un juego, el tipo de monstruos con los que se podrían encontrar dependería del lugar, pero la realidad era diferente. Solo Dios sabía qué tipo de enemigos difíciles se presentarían. Basándose en la experiencia de la batalla de carne de hace unos días atrás, y de acuerdo a la inteligencia revelada por los interrogatorios de los prisioneros de la escritura de luz solar, Ainz tenía confianza en su propia fuerza. Pero ese era su poder como encantador mágico. Ainz actualmente estaba llevando una armadura forjada con magia, y por tanto no podía usar la mayoría de sus hechizos. Con su fuerza suprimida, ¿acaso podría seguir jugando el papel de un guardaespaldas competente? No solo eso, pero las condiciones de victoria para un tipo de trabajo como este no eran derrotar al enemigo. Sino, su trabajo era proteger a su cliente en todo momento, en este caso, Anfiria. Ainz se sentía intranquilo pensando en estas cosas. Ainz planeaba desaparecer su armadura si se producía alguna crisis, pero al hacerlo, se vería forzado a matar a sus compañeros o a alterar sus memorias. Ainz no deseaba que algo así sucediese. Simplemente eran demasiadas molestias. Ainz giró la cabeza y observó a Narveral, quien asintió al sentir su mirada. Habían discutido de antemano y si se veían en un aprieto Narveral usaría magia de alto nivel, hasta el nivel 5, y con eso esperaban solucionar el problema. Si esto no fuera suficiente, Ainz se desharía de su armadura y pelearía en serio. Viendo a Duo intercambiar miradas, con Ainz todavía llevando su casco puesto, Luke Luther malinterpretó la situación y bromeó con Narveral. Todo estará bien, no te preocupes. Mientras no hayan sorpresas, no será muy difícil. Y conmigo avistando el área ningún enemigo nos tomará por sorpresa. Así que Naber-chan, soy fuerte, ¿verdad? Narveral ignoró a Luke Luther y con expresión seria dijo. Momon-san, ¿puedo aplastar a esta forma de vida inferior, mosquito? ¡Qué palabras frías de Nabel-san! Todos sonrieron embarazosamente mirando a Luke Luther, quien estaba haciendo un gesto con los pulgares arriba y no reaccionó ante la cruel respuesta de Narveral. Todos asumían que Narveral solo consideraba formas inferiores de vida a personas específicas y no a toda la humanidad. Ainz rechazó el sincero pedido de Narveral y sintió que su inexistente estómago le dolía un poco. En este momento estaban viajando con humanos, así que deseaba que ella se guardara ese tipo de pensamientos para sí misma. Fire pareció malinterpretar algo e intervino. Todo estará bien. De aquí en adelante, estamos entrando al territorio del rey virtuoso del bosque, un poderoso monstruo. A menos que seamos terriblemente desafortunados, no encontraremos ningún monstruo. ¿El rey virtuoso del bosque? Ainz recordaba la información que había obtenido en el pueblo de carne. El rey virtuoso del bosque era un monstruo capaz de usar magia, poseedor de un increíble poder. Vivía en lo profundo del bosque, por lo que había muy pocos reportes de testigos. Algunos decían que era un monstruo de varios cientos de años, con 4 patas, de color blanco plateado y con cola de serpiente. Quiero conocerlo. No estoy seguro si los rumores sean ciertos, pero podría poseer una vasta información ya que ha estado vivo por tanto tiempo. Tiene el título de rey virtuoso del bosque después de todo. Si pudiera capturarlo, reforzaría las fuerzas de Nazarik. Ainz imaginaba la apariencia del monstruo en su mente. Un monstruo que parecía un mono, un orangután.
con una serpiente en lugar de cola, ¿había un tipo de monstruo así? Pensando si en Yggdrasil había un monstruo de ese tipo, Ainz finalmente encontró la respuesta. Es un Nue. Su apariencia debería ser la de un mono, con el cuerpo de un tanuki, las extremidades de un tigre y una cola de serpiente. No estoy seguro si será un monstruo de Yggdrasil, pero pudo haber sido invocado igual que esos ángeles. http://es.wikipedia.org/wiki/Nue. Mientras Ainz pensaba sobre los Nue en Yggdrasil, Luke Luther habló con Narveral en un tono juguetón de nuevo. Si cumplo mi trabajo sin cometer ningún error, ¿podría la bella Nabel Chan cambiar su actitud hacia mí? Narveral chasqueó la lengua con desagrado. Luke Luther actuó como si se sintiera herido, pero nadie lo consoló. Todos trataban sus interacciones como comedia. Bajo el abrasador sol, el grupo conversaba tranquilamente mientras avanzaba. Sus botas estaban manchadas con el jugo de la hierba que pisoteaban, el cual desprendía un prominente olor. Mirando al grupo limpiar su sudor, Ainz estaba agradecido por tener el cuerpo de un no muerto. No le afectaba el brillante sol y no estaba cansado de llevar su pesada armadura. Solo Luke Luther permanecía animado, bromeando mientras el grupo se movía en silencio. Escuchen todos, no hay necesidad de ser tan cuidadosos ya que yo estoy vigilando el área. Nabel Chan confía en mí. Solo miren qué calmada está. No es debido a ti. Es porque Momon-san está aquí. Narveral frunció el ceño. Pensando que las cosas se podrían salir de control, Ainz puso su mano en el hombro de Narveral, y la expresión de ella se volvió cálida instantáneamente. Observando eso, Luke Luther preguntó. ¿De verdad, Nabel-chan y Momon-san, son ustedes dos una pareja? ¿Pareja? ¿Qué estás diciendo? Ese es el rol de Albedo-sama. Tú. Ainz gritó. Hablas demasiado, Nabel. Ah. Con los ojos bien abiertos, Narveral cubrió su boca con ambas manos. Ainz tosió y habló fríamente. Luke Luther-san, ¿podrías por favor no hacer suposiciones sin fundamento? Ah, disculpa. Solo bromeaba. Ah, ¿podría ser que Momon-san ya tiene una pareja? La forma en la que Luke Luther hacía la reverencia al disculparse sugería que no lo sentía en lo absoluto, pero Ainz ya no estaba tan molesto como antes. Escoger a Narveral como compañera había sido una decisión realmente estúpida. Pero a pesar de que había escogido a la persona equivocada, Ainz realmente no tenía otra opción ya que en este momento ella era la única en quien podía confiar. Casi todos los NPCs creados en Ainz o Algoun eran heteromórficos. Solo algunos de ellos podrían pasar desapercibidos en una ciudad humana. Narveral estaba pretendiendo ser humana, y por lo menos tenía la apariencia de una, pero Ainz había olvidado tener en cuenta su personalidad. Por cómo se veían las cosas, tal vez aquella otra sirvienta de combate, Lupus Regina Beta, habría sido una mejor opción, pero ya era tarde para eso. Debido a su error, Narveral estaba pálida, así que Ainz gentilmente le dio unas palmaditas en la espalda para calmarla. Un buen superior debe ser capaz de perdonar el primer error de sus subordinados. Pero si seguía equivocándose, tendría que darle una adecuada reprimenda. Si se deprimía debido a un error, entonces la misión podría verse afectada negativamente. Más importante aún, ella solo había mencionado el nombre de Albedo. No había necesidad de alterar las memorias de los demás por algo tan simple, probablemente. Luke Luther, déjate de tontear y mantente alerta. Entendido. Momon-san, estoy apenado por la rudeza de mi compañero. Está mal hacer conjeturas sobre los asuntos de otros. No te preocupes. Si podemos tener eso en mente en el futuro, podemos olvidarnos de este mal momento. Los dos miraron la espalda de Luke Luther y lo oyeron murmurar: ahora Nabel-chan me odia. Su opinión sobre mí es completamente negativa. Su cabeza tristemente agachada. Ese tonto, le daré un sermón más tarde. Por ahora pretendamos que no oímos nada. Bueno, lo dejo en tus manos. Ya que Luke Luther está de guardia, dejémosle trabajar. Me gustaría sin embargo averiguar algunas cosas. No hay problema. Ya que te causo problemas, dejemos que trabaje para compensarte. Luego de que Peter sonriera en reconocimiento, Ainz caminó hacia el lado de Ninja y Dain donde cambió posiciones con Dain, quien entonces se colocó al lado de Narveral. Tengo unas cuantas preguntas relacionadas a la magia. Luego de que Ninja asintiera, Ainz preguntó. Firea miraba también, interesado en la pregunta de Ainz. Si alguien estuviera hechizado o controlado con magia, esa persona podría divulgar información confidencial. ¿Hay algún tipo de contramedida para esa situación?
¿Algún tipo de hechizo que mate a la persona, condicionalmente, solo unos segundos después de responder unas cuantas preguntas? Nunca he oído de ese tipo de magia. Ainz se volteó y miró a Amphibia. Yo tampoco. Existe magia que puede usarse para corregir o reforzar algo que puede activarse luego de un período determinado de tiempo, pero no llega al extremo de lo que mencionas. Ya veo. Ainz estaba decepcionado de no oír las respuestas que esperaba. Y así, el problema de cómo usar a los sobrevivientes de la escritura de luz solar tendría que esperar. Los sobrevivientes eran unos pocos, pero sería un desperdicio deshacerse de ellos. Para entender la teoría mágica detrás del por qué los miembros de la escritura de luz solar desaparecían luego de morir, habían realizado disecciones en algunos de ellos mientras todavía seguían vivos, lo que había sido realmente un desperdicio. Ya que morían tan fácilmente, ¿no sería lo mejor extraer cuanta más información pudieran de ellos? Perder a una persona significaba tirar al tacho la oportunidad de hacer 3 preguntas. Lo más lamentable era que Nigun fue el primero en morir. Habían perdido a la persona que probablemente guardaba la mayor cantidad de información luego de hacer unas cuantas preguntas simples. Pero este fallo le enseñó a Ainz que simplemente usando el conocimiento que tenía de Yggdrasil no era suficiente para enfrentarse a este mundo, así que la muerte de Nigun no fue un completo desperdicio. Era mejor ver el lado positivo de las cosas, ya que también había aprendido muchas cosas de sus errores. Mientras Ainz pensaba distraídamente en estas cosas, Ninja continuó. Sea como fuese, mi conocimiento sobre la magia es bastante limitado. Los encantadores mágicos respaldados por un país tal vez sean capaces de crear un hechizo así. Los sacerdotes de la teocracia Slaner reciben la educación mágica basada en fe. El imperio tiene escuelas de mágicas basadas en hechicería para místicos, brujos y magos. No sería sorprendente que en algún otro estado como en la República Agrand hubieran seres capaces de usar incluso magia de dragones. Ya veo. Con el apoyo de una nación entera, no sería sorprendente que apareciera todo tipo de magia. De la información que había obtenido anteriormente sabía que la República Agrand era un estado formado por semi-humanos, donde las políticas eran decididas por un grupo de concejales. Los más notorios eran los 5 concejales dragón, que se decía eran muy poderosos. La República representaba una potencial amenaza para la teocracia Slane, quienes abogaban por el principio de la supremacía humana. Ainz estaba interesado en este país, pero todavía se encontraba preparando sus fuerzas y no podía darse el lujo de investigarlo. Solamente para llevar a cabo sus planes actuales había sido necesario usar muchos de los recursos de Nazarik. ¿Puedo preguntarte algo más? Ainz le preguntó a Ninja otras cosas y se sintió satisfecho. Luego le preguntó a Peter y a Ninja otras cosas más, lo que causó que los otros miembros de las espadas de la oscuridad los miraran con un tipo de expresión que decía siguen conversando. Hablaron sobre hechizos, artes marciales, aventureros, noticias de naciones vecinas, en general de una amplia gama de temas. Aunque Ainz debía formular estas preguntas cuidadosamente, las respuestas eran muy útiles. Ainz estaba confiado en que había aprendido muchísimo más sobre este mundo. Sin embargo, no era suficiente. Luego de aprender una cosa, Ainz tenía muchas más preguntas, especialmente cuando el tema era referente a la magia. Un mundo construido con magia como una de sus bases era realmente diferente, lo que sorprendía mucho a Ainz. Las mayores diferencias eran sobre el nivel de la civilización. A Ainz le parecía que se encontraban en la Edad Media, pero en realidad el mundo estaba relativamente unas cuantas generaciones detrás del propio mundo de Ainz. Algunas cosas ya habían alcanzado el nivel moderno. Todos estos desarrollos se habían dado debido a la existencia de la magia. Luego de conocer esto, Ainz se dio por vencido en su intento de investigar la tecnología de este mundo. Era imposible comparar un mundo que se había desarrollado con magia a un mundo científico. Se usaba magia para producir sal, azúcar y especias, y la gente también usaba hechizos en la agricultura para restaurar los nutrientes de los campos de cultivo en lugar de implementar el método de rotación de cultivos. Y algo increíble era que el océano no era salado. Esta información era completamente diferente a lo que Ainz entendía como sentido común. Ainz cuidadosamente había satisfecho su curiosidad. Luego de algún tiempo. Hay movimiento. Luke Luther dijo de pronto con una voz tensa. Su tono era completamente diferente del que había usado cuando coqueteaba con Narveral. En este preciso momento se veía como un aventurero veterano. Todos prepararon sus armas y miraron hacia dónde estaba Luke Luther. ¿Dónde? Ahí. Justo ahí.
Luke Luther apuntó hacia una esquina del inmenso bosque en respuesta a la pregunta de Peter. La visibilidad era mala con el bosque bloqueando el camino, y no había movimiento. De todas formas, nadie dudaba de Luke Luther. ¿Qué debemos hacer? No se apresuren. Si el enemigo se queda dentro del bosque, entonces ignórenlos. Sería mejor seguir con el plan y hacer que Enfiria se repliegue. Mientras discutían ruidosamente, había movimiento en el bosque. Los monstruos se mostraron. 15 criaturas semihumanas del tamaño de niños rodeaban a 6 seres gigantes. Los primeros eran goblins. Cada cara retorcida tenía una nariz chata, y 2 filosos colmillos que sobresalían de sus grandes bocas. Sus pieles eran de color marrón oscuro, y sus enmarañados cabellos negros parecían estar cubiertos de cera de cabello. Sus ropas eran andrajosas y eran de un color marrón oscuro debido a la tierra o por el uso de tintes. Además vestían una piel de animal sobre la armadura. Tenían una porra en una mano y un pequeño escudo en la otra. Una mezcla entre simio y humano, un monstruo con toque de maldad. Los seres gigantes medían entre 250 y 300 centímetros de altura. Parecían un poco estúpidos ya que sus mandíbulas sobresalían bastante. Los abultados músculos de sus brazos eran gruesos como árboles, y casi llegaban al suelo ya que las espaldas de los gigantes estaban encorvadas. Cada uno sostenía el tronco de un árbol con las ramas removidas y solo vestían la piel sin curtir de un animal en la cintura. Su olor se sentía incluso a la distancia. Tenían la piel llena de verrugas, de un color marrón oscuro. Sus gruesos pechos y musculosos abdominales parecían poderosos. Se veían bastante fuertes, como gorilas sin pelo. Eran monstruos semihumanos conocidos como ogros. Casi todos los monstruos llevaban unos bolos harapientos, que parecían ser usados para viajes largos. Los monstruos observaron al grupo mientras caminaban por la planicie. Aunque todavía se encontraban a una distancia considerable, se podía ver la hostilidad que emanaba de sus feas caras. Su número parece ser un poco elevado. Parece que la batalla es inevitable. Sí, tienes razón. Los goblins y ogros siempre atacan cuando ven un grupo pequeño. O mejor dicho, su inteligencia les dice que midan las fuerzas de su adversario comparando números, lo que puede ser un fastidio. Por la experiencia que tenía, Ainz sabía que este mundo no se parecía en mucho al juego, pero todavía se había sorprendido por este hecho. Solamente observando la altura y la complexión de la piel, uno podía decir que cada ogro y cada goblin tenían características diferentes, lo que significaba que eran individuos diferentes. Se sentía como si se enfrentara de 21 monstruos diferentes. ¿Es la realidad tan diferente al juego? Ainz murmuró en una voz que los demás no pudieron escuchar. Como si estuviera entrando a una zona para la cual no había ninguna guía y enfrentando a monstruos desconocidos, este encuentro le recordaba a Ainz lo que sintió en la batalla del pueblo de carne. Bueno entonces, Momon-san. Oh, ¿qué sucede? Acordamos que cada equipo se encargaría de la mitad de enemigos, pero en esta situación, ¿sería lo correcto? ¿No podemos dividirnos como planeamos y simplemente encargarnos de los enemigos? Sería peligroso si los enemigos se enfocaran todos en un solo equipo. ¿Pueden Abel usar ataques como bola de fuego y eliminarlos a todos? No puedo usar bola de fuego. El hechizo más fuerte que puedo usar es relámpago. Ainz recordó que esa era la restricción que le había dado Narveral. Relámpago es un hechizo efectivo para atacar filas de enemigos, ¿verdad? En ese caso, ¿qué tal si los atraemos para que formen una fila y nos deshacemos de ellos atacando por el costado? Necesitaremos construir una línea de defensa para mantenerlos a raya, yo me encargaré de eso. ¿Puedo pedirles que protejan a Enfiria en el carruaje? Momon-san, si unos simples ogros me causan problemas, mi ladrido sería peor que mi mordida. Por favor observen cómo me encargo de eliminar con facilidad a estos ogros. La segura voz de Ainz les decía a los miembros de las espadas de la oscuridad que ese era el mejor plan y les daba la sensación de seguridad. Entendido. Pero no nos quedaremos tranquilamente a mirar mientras los enemigos atacan. Haremos lo que podamos para ayudar. ¿Necesitarán apoyo mágico? Ah, no lo necesitaremos. Amigos de las espadas de la oscuridad, por favor brinden apoyo a sus propios compañeros de equipo. Entonces procederemos como dices. Escuchen todos, si la batalla fuera a comenzar bajo estas circunstancias y estando tan cerca al bosque, ¿los enemigos no podrían intentar huir? ¿Qué tal si procedemos de la manera usual? Los atraeremos más cerca a nosotros. Hagamos eso. Ya que Momon-san se encargará de la mayor parte del ataque enemigo, ¿qué hay sobre los enemigos que logren escabullirse, Peter?
Yo activaré mi habilidad marcial Fortaleza para mantener a los ogros a raya. Dain, por favor detén a los goblins. Ninja usa hechizos defensivos sobre mí, y luego concéntrate en usar hechizos ofensivos. Adicionalmente, incluso si esto es una preocupación innecesaria, por favor también presta atención a la seguridad de la señorita Nabel. Luke Luther, encárgate de los goblins. Si algún ogro logra burlarme, tú tendrás que detenerlo. En este caso, Ninja le dará prioridad a la eliminación de goblins. Todos se miraron el uno al otro asintiendo, mostrando que habían comprendido las instrucciones. El plan de batalla había sido elaborado fácilmente, su trabajo en equipo era excelente. Ainz estaba impresionado y expresó su aprobación con un gruñido. Le habían recordado a sus días en Yggdrasil. Ainz y sus camaradas repetidamente cazaban en el campo de batalla usando un perfecto trabajo en equipo. Retrocediendo, avanzando, ajustando el objetivo de ataque. Ya que conocían bien las habilidades de sus compañeros, podían conducir las batallas de esa ciudad. Ainz estaba un poco parcializado, pero sentía que alcanzar ese nivel de cooperación entre este pequeño grupo no había sido fácil. Las espadas de la oscuridad no estaba a su nivel, pero podía ver una sombra de similitud. Momon-san, ¿necesitarás algún tipo de apoyo aparte de magia? No, no lo necesito. Con nosotros dos será suficiente. Eso es realmente, tener confianza. Peter mostraba un poco de inseguridad en sus palabras. Si los que estaban a cargo de la defensa fallaban, se produciría un efecto dominó, provocando que todo el equipo colapsase. Eso debía ser lo que preocupaba a Peter. Después de todo, este no era un juego y sus vidas estaban en juego. Ya lo verás una vez que comencemos. Ainz terminó la conversación con estas palabras. Comencemos cuando estén listos. Luke Luther tiró de la cuerda de su arco compuesto hasta que comenzó a crujir. La cuerda crujió mientras impulsaba la flecha hacia adelante. Aterrizó a 10 metros de uno de los goblins en la planicie. El repentino ataque hizo que los goblins se burlaran de Luke Luther. Se burlaban del tiro fallido. Los goblins tampoco podían acertar a 120 metros de distancia, pero parecían haber olvidado eso. Estar bajo ataque y contar con superioridad numérica provocó que crecieran las tendencias violentas de los goblins. Mientras gritaban fuertemente, se lanzaron corriendo en dirección de Luke Luther sin ninguna reserva. Los ogros los seguían por detrás. Se habían dejado consumir por su sed de sangre, no mantenían ninguna formación y no se cubrían con los escudos. Sus mentes estaban en blanco. Luke Luther sonrió luego de darse cuenta. Miren esto, disparó nuevamente cuando la distancia era de 90 metros. Su tiro fue certero, y la flecha perforó la cabeza de un goblin. Este goblin, que se encontraba casi al final, perdió el equilibrio, dio algunos pasos y cayó muerto. La distancia se redujo, pero la mano de Luke Luther que sostenía el arco se veía relajada. Él tenía la confianza de que alguien lo protegería incluso si el enemigo estaba a su costado. Reforzar armadura. Detrás de Luke Luther, Ninja lanzaba hechizos defensivos. Oyendo las voces de sus compañeros, Luke Luther disparó otra flecha. Disparó a una distancia de 50 metros, acertando a la cabeza de otro goblin. En ese momento Peter y Dain comenzaron a moverse también. Los goblins eran ágiles, pero los ogros tenían las piernas más largas, así que sus velocidades eran casi las mismas. Pero luego de cargar por casi 100 metros sobre la hierba de las planicies, los ogros con sus poderosas piernas estaban al frente y los goblins habían quedado atrás. La distancia todavía era un poco demasiado extensa como para usar un hechizo de área para atacar a todos los monstruos. Pero era suficiente, ya que la tarea de Dain era inmovilizar a uno de los ogros. Lazo de la naturaleza. Dain usó su hechizo. La hierba debajo de los pies del ogro comenzó a moverse, convirtiéndose en enredaderas. La inusual cadena de vegetación apresó al ogro y lo mantuvo en su lugar, haciéndolo rugir de frustración. En ese momento Ainz avanzó tranquilamente con Narveral detrás. Sus zancadas sugerían que estaba tomando un paseo en lugar de estar interceptando a monstruos atacantes. Cuando el ogro a la cabeza se acercó lo suficiente, Ainz tomó las empuñaduras de sus espadas en su espalda. Narveral buscó debajo de su capa y sacó su espada. Dibujando un largo arco, las dos espadas aparecieron frente a Ainz. Las brillantes luces reflejadas en sus ojos hicieron jadear a los miembros de las espadas de la oscuridad. Las dos espadas en las manos de Ainz eran ostentosas y tenían un largo de más de 150 centímetros. En lugar de parecer instrumentos de guerra, se veían como costosas obras de arte.
Los grabados en los surcos de las espadas se veían como dos serpientes entrelazadas y la punta de la espada se abría como un abanico, emitiendo un brillo frío y filoso. Un arma heroica. Las espadas en las manos de Ainz debían ser las célebres armas de algún héroe. Su apariencia provocó que las espadas de la oscuridad jadearan de nuevo. Si la anterior escena los había dejado impresionados, la escena actual los dejó sin palabras. Mientras más larga la espada, más pesada debía ser. Incluso un arma encantada con un hechizo de reducción de peso no era fácil de blandir. Ellos sabían, por el corto tiempo en que habían viajado juntos, sobre la sorprendente fuerza de Ainz, pero su sentido común no era capaz de aceptar que alguien pudiera usar esas colosales espadas tan fácilmente. Pero Ainz las blandía como si estuviese sosteniendo porras, esa imagen era realmente impresionante. Momon-san, ¿quién demonios eres? Peter habló por todos mientras suspiraba. Siendo un guerrero, él entendía que tanta fuerza era necesaria en el brazo para usar una técnica tan poderosa. No sabía cuánto tiempo tenía que entrenar para alcanzar ese nivel, lo que le sorprendía. Desde antes sabía que estaban en niveles diferentes, pero la escena ante él, hacía que le temblaran las piernas. Incluso los obtusos goblins se asustaron y lentamente detuvieron su ritmo imprudente, rodearon a Ainz y se dirigieron hacia Peter y el resto. Solo los estúpidos ogros quienes confiaban en la fuerza de sus brazos enfrentaron a Ainz. La distancia se acortó y el ogro a la cabeza de los demás levantó su porra. Las espadas en las manos de Ainz eran enormes, pero la porra del ogro tenía un rango de ataque más amplio. Cuando el ogro comenzó su ataque, Ainz ya había ingresado dentro de su rango de ataque y estaba listo. Su ataque fue como el viento. Golpeó con la espada gigante en su mano derecha con una velocidad muchísimo mayor que la del ogro. La imagen remanente de un destello blanco pareció cortar el espacio por un momento. El ataque fue majestuoso, incluso aunque no estaba dirigido a ellos, los otros sintieron a la muerte al lado. Terminó con un solo ataque. Ainz enfocó su atención desde el ogro ante él hacia otro ogro. Como si estuviera esperando que Ainz se marchase, la mitad superior del ogro se mantuvo en su lugar por un momento hasta que finalmente cayó al suelo. La parte inferior todavía se mantenía en pie. Sangre y órganos quedaron expuestos al aire, produciendo un olor acre, lo que enfatizaba que esto no era una ilusión. Había sido un limpio corte diagonal. Todavía estaban en medio de una batalla, pero ambos lados dejaron de moverse y el tiempo pareció detenerse mientras observaban silenciosamente la sorprendente escena. Matar de un solo golpe. Incluso un cuerpo tan grande como el de un ogro no podía escapar el destino de ser cortado a la mitad. Sorprendente. Alguien dijo suavemente. La voz era clara en el silencioso campo de batalla. Inimaginable. Ha sobrepasado el nivel Mitril y ha alcanzado el nivel Orichalcum, ¿no? ¿Podría ser acaso de nivel Adamantita? Partir a un ser a la mitad con un solo golpe. No era imposible. Unos cuantos hábiles guerreros o aquellos con poderosas armas mágicas serían capaces de lograrlo. Pero usando dos espadas gigantes con una mano, sería difícil lograr la fuerza necesaria para cortar a un enemigo a la mitad de un solo golpe, eso era de sentido común. Las armas de dos manos estaban hechas para ser blándidas con ambas manos. El punto era usar tanto la fuerza centrífuga del golpe así como el peso de la espada para atacar. No estaban hechas para ser blándidas usando solo la fuerza de un brazo. Por tanto, o las espadas de Ainz estaban encantadas con magia muy poderosa, o la fuerza de Ainz en cada brazo era mucho mayor que la fuerza de un guerrero usando ambos brazos. O tal vez ambas cosas. Viendo esta impactante escena, el ogro inconscientemente se detuvo, puso una expresión de terror y comenzó a retirarse. Ainz avanzó rápidamente acortando la distancia. ¿Qué? ¿No quieres acercarte? Una suave y calmada voz se oyó en el campo de batalla. Una pregunta tan simple fue suficiente para intimidar a los ogros, ya que habían sido testigos de la diferencia de poder entre ellos. Ainz se acercó a los otros ogros con una velocidad impresionante, una velocidad que alguien usando armadura no debería poseer. Warruk. El ogro lanzó un aullido que era una mezcla entre un gemido y un grito, levantando su porra para enfrentar a Ainz quien estaba atacando. Pero todos se dieron cuenta que era demasiado lento. Luego de acercarse lo suficiente, Ainz blandió la espada en su mano izquierda de manera horizontal. La parte superior del ogro dio vueltas en el aire y cayó en un lugar diferente que su parte inferior. Ese ataque horizontal, había partido en dos al ogro de un solo golpe. Momon-san, ¿es acaso un monstruo? Aturdidos nuevamente por la escena ante ellos, nadie objetó las palabras de Dine.
Entonces, el resto, Ainz dio un paso al frente, las feas caras de los ogros se veían rígidas mientras retrocedían más. Los goblins que habían tomado un desvío alrededor de la línea de defensa de Ainz atacaron a Peter y a los otros. Los miembros de las espadas de la oscuridad que habían estado observando la pelea de Ainz reaccionaron ante el ataque y comenzaron a moverse. Peter levantó su espada ancha y su gran escudo, enfrentándose directamente a alrededor de una docena de goblins atacantes. Golpeó con su espada y mandó volando la cabeza del goblin que tenía al frente. Peter esquivó el chorro de sangre y comenzó una batalla cuerpo a cuerpo con los goblins. Toma esto. Los goblins mostraban amenazantes sus dientes amarillos y pronunciaban extraños sonidos. Peter hábilmente bloqueó las porras de los goblins con su escudo y usó su armadura reforzada mágicamente para bloquear el ataque de otro goblin, que lo golpeó con un sordo golpe. Flecha mágica. El goblin que intentaba atacar a Peter por detrás fue golpeado por dos flechas mágicas y cayó silenciosamente al suelo. La mitad de los goblins que rodeaban a Peter se lanzaron hacia los otros tres miembros de equipo, todos ellos ignoraban a Narveral que estaba parada al lado de Ainz, el remolino de muerte. Dejando su arco, Luke Luther tomó una espada corta de su cintura. Junto a Dain quien sostenía su maza, corrieron al frente de la línea de fuego de ninja, dándole la espalda. Luke Luther y Dain se enfrentaron a 5 goblins y sus fuerzas eran similares. Abatían a uno tras otro, pero les tomaría algún tiempo acabarlos a todos. Luke Luther tenía una expresión de dolor al ser golpeado por una porra mientras clavaba su espada corta entre una abertura en la armadura de cuero de un goblin. Dain recibió algunos golpes y sus acciones se hicieron más lentas, pero no recibió ninguna herida crítica. Ninja observaba tensamente la batalla, conservando su magia. Algunos de los ogros estaban atados con hechizos, y Ninja podría necesitar encargarse de ellos si la situación cambiaba. Peter estaba en medio de una pareja pelea contra 6 goblins. La batalla era intensa. No habían sido abrumados por los 11 goblins debido a la duda de los goblins al atacar. Luego de presenciar los increíbles ataques de Ainz, la moral de los goblins se había desplomado, y eran incapaces de decidir si seguir peleando o escapar. Como si intentara quebrantar la moral de los goblins, Ainz blandió su espada gigante. El sonido del viento siendo cortado fue seguido del sonido de algo pesado cayendo. 2 veces seguidas. Como todos esperaban, el número de cuerpos de ogros muertos continuaba elevándose. Solo habían 2 ogros restantes aferrándose a la vida, uno estaba inmovilizado por las enredaderas y el otro temblaba ante Ainz. El casco de Ainz se volvió hacia el último ogro enfrentándolo. El ogro pareció sentir la mirada de Ainz a través de la delgada abertura del casco y dejó caer su porra y corrió hacia el bosque produciendo un extraño gemido. Su velocidad era mayor a cuando estaba atacando, pero no había forma de que pudiera escapar. Nabel, hazlo. La fría orden fue dicha, y Narveral de pie detrás de él asintió levemente. Relámpago. Un relámpago que violentamente sacudió el aire fue lanzado hacia adelante, golpeando al ogro que intentaba escapar con el sonido de un trueno. Y también atravesó al ogro que estaba inmovilizado detrás del otro. Terminando fácilmente con los 2 ogros. Escapen. 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 El goblin que estaba observando esta escena gritó con desesperación y trató de escapar, pero Peter fue más rápido. Los asustados goblins ya no representaban un peligro. El grupo de deshizo de los goblins restantes uno tras otro. Ninja, quien ya no necesitaba conservar mana, se unió a los ataques también. Ningún goblin logró escapar. Con el intenso olor a cadáveres de fondo, Dain curó las heridas de Luke Luther y Peter usando curación menor. Ninja, quien estaba libre, tomó una daga y cortó las orejas de los goblins. Si entregaban las orejas obtendrían una recompensa correspondiente al tipo de monstruo. Por supuesto, las partes a entregar no siempre eran orejas, variaban con el tipo de monstruo. Pero para semi-humanos como ogros y goblins, eran casi siempre orejas. Ninja estaba cortando hábilmente las orejas cuando vio a Ainz y Narveral buscando algo alrededor de los ogros. ¿Pasa algo malo? Escuchando la pregunta de Ninja, Ainz levantó la cabeza y respondió. Estaba pensando, tal vez estos monstruos podrían dejar caer ítems, como cristales. ¿Cristales? Nunca he oído que los ogros poseyeran joyas como esas. Es cierto, estaba preguntándome si no habrían ítems raros. Sería bueno si los ogros tuvieran tales tesoros. Ninja respondió mientras cortaba las orejas de los ogros con movimientos practicados muchas veces. Pero, Momon-san es realmente poderoso. Sabía que eras un guerrero con mucha confianza en tus habilidades, pero no tenía idea de que eras tan bueno.
Cuando oyeron las palabras de ninja, los tres que habían terminado de curarse le dijeron a Ainz. Increíble. Siendo también un guerrero, quiero decir que fue impresionante. ¿Qué entrenamiento seguiste para obtener ese tipo de fuerza en el brazo? Pensé que debías ser rico ya que estabas acompañado de Nabel-chan, pero ¿qué tipo de tesoro único son esas espadas? Nunca había visto unas espadas tan valiosas. Siento profundamente que las palabras que pronunciaste en el gremio fueron verdaderas. Tú realmente estás al nivel del renombrado guerrero más fuerte del reino. Impresionante. A su lado, Narveral tenía una expresión orgullosa, pero Ainz solo agitó sus manos. Me dan demasiado crédito, solo tuve suerte. Suerte, el grupo de Peter sonreía embarazosamente. Luego de esta batalla, tengo que estar profundamente de acuerdo con aquel dicho de que siempre hay alguien más fuerte. Todos pueden fácilmente alcanzar mi nivel algún día. Las palabras de Ainz hicieron que sus sonrisas se volvieran incluso más incómodas. El grupo de Peter había trabajado duro para volverse fuertes y no desperdiciaban las recompensas que obtenían, usándolas todas para incrementar sus fuerzas. Ya que eran compañeros de ese modo, todos se llevaban bien. Incluso pensando en todos los esfuerzos que habían hecho hasta ahora, eran incapaces de imaginarse alcanzando el mismo nivel de Ainz. Para el grupo de Peter, la posición en la que se encontraba Ainz era la cima absoluta que solo un pequeño grupo de personas eran capaces de alcanzar. Esta persona que viajaba con ellos, definitivamente se convertiría en un renombrado héroe, un gran hombre de pie en la cima de los aventureros. Todos creían fuertemente en esto. Capítulo 2. El viaje. Parte 2. El grupo hizo los preparativos para hacer un campamento, aunque todavía faltaba para la puesta de sol. Ainz sostenía las estacas de madera que le habían entregado, debía plantarlas en el área alrededor del campamento. Ya que necesitaban hacer espacio para todo el carruaje, el campamento tendría un diámetro de 20 metros, un área en realidad bastante grande. Plantó las estacas en el suelo en 4 lugares distintos y ató una cuerda delgada y negra a ellas, formando un cuadrado. Luego ató cuerdas con un nudo al centro de las otras cuerdas y las llevó hacia el campamento donde las ató a una gran campana. Este era su red de alerta temprana. Mientras Ainz plantaba las estacas, Narveral se le acercó por detrás. Narveral debería estar ocupada con sus propias tareas, sería genial si las hubiera completado ya, pero si se había dejado provocar por Luke Luther nuevamente, tendría que tener una conversación con ella. Luego de tomar esta decisión, Ainz se dio la vuelta, la miró, y vio que Narveral se esforzaba en reprimir sus intensas emociones mientras le decía en voz baja. No debería haber razón para que Momon-sans moleste con estas tareas, ¿verdad? Ainz respiró aliviado luego de oír la razón de su enfado. La miró y dijo suavemente. Todos están trabajando duro para hacer el campamento, sería difícil encontrar una excusa para justificarme si soy el único que no hace nada, ¿no es cierto? ¿No acaba de mostrarles a todos su excepcional destreza en batalla? El trabajo debería ser de acuerdo a la persona, tareas como esta deberían ser encargadas a los débiles. No digas eso. Escucha, recién estamos haciéndonos conocidos como poderosos aventureros, pero no queremos dejar la impresión de ser arrogantes. Tienes que ser más cuidadosa en la manera en la que hablas y actúas. Narveral asintió, pero no se veía satisfecha. Solo lo hacía debido a que eran las órdenes de Ainz. Considerando su expresión, su lealtad claramente suprimía su fastidio. Por otro lado, Ainz estaba preocupado de que esto podría hacer que cometiera errores en el futuro. Sin embargo, estaba disfrutando del aire libre. Ya que no podía experimentar esto en el mundo real ni en Yggdrasil, era refrescante para él. Aunque le había tomado bastante tiempo, estas actividades al aire libre le recordaban a Ainz el sentimiento de aventura que sentía ante lo desconocido en Yggdrasil. Si solo yo hubiera sido transportado a este mundo en lugar de toda la gran tumba de Nazarick, entonces probablemente viajaría por todo el mundo. El cuerpo de un no muerto no requería sustento, ni siquiera aire.
Él podría escalar montañas y caminar hasta lo profundo de los océanos usando solo sus piernas. De ese modo disfrutaría de los paisajes desconocidos de este mundo. Pero los tesoros dejados atrás por sus compañeros ahora le servían como sus leales súbditos, así que Ainz sentía que debía adoptar su rol de overlord de la gran tumba de Nazarick como pago a su lealtad. Ainz dejó estos pensamientos de lado y se concentró en la tarea que tenía enfrente. Luego de clavar las 4 estacas adecuadamente al suelo y ajustar las cuerdas, regresó a las tiendas. Gracias por tu duro trabajo. No lo menciones. Luke Luther no miraba a Ainz cuando lo saludó. Era un poco descortés, pero Luke Luther no estaba desocupado, estaba cavando un hueco para la estufa. El encantador mágico ninja estaba caminando alrededor de área, activando un hechizo. Era el hechizo alarma, que alertaría a todos si algo se acercaba. No cubriría una gran área, pero era suficiente como precaución. Este hechizo, que no existía en Yggdrasil, provocó que Ainz entrecerrara los ojos. Había delegado la tarea de recolectar hechizos desconocidos a otros, pero los hechizos desconocidos estimulaban al encantador mágico que llevaba dentro. El hechizo que Ninja estaba usando pertenecía a un sistema de magia similar al de Ainz y era uno de los más cercanos a los hechizos de Yggdrasil. Debido a su habilidad racial pasiva Sabiduría de la Oscuridad, Ainz era capaz de incrementar el número de hechizos que podía aprender. Podría aprender hechizos mágicos que no existen en Yggdrasil si llevo a cabo rituales con sacrificios vivos específicos. ¿O hay alguna otra forma? Hay tantas cosas que tengo que aprender. Ninja se dio cuenta de la mirada de Ainz. Ya no se comportaba tan distante como la primera vez que se habían visto, pero todavía le mostró esa obvia sonrisa falsa y se acercó. No necesitas mirar tan cuidadosamente. No es algo tan interesante, ¿correcto? Tengo curiosidad sobre la magia y estoy interesado en lo que Ninja-san estaba haciendo. No puede ser, si Nabel-san es mejor que yo en esto. Pero tú sabes hechizos que Nabel desconoce. Narveral agachó la cabeza ligeramente. Incluso con la poca luz, Ainz se dio cuenta del ligero movimiento que Narveral había hecho, mostrando celos sin una pizca de vergüenza. Quisiera usar magia de la misma forma que Ninja-san. Eres codicioso, Momon-san. Eres tan poderoso con la espada y todavía estás buscando conseguir el poder de la magia. No, sería más correcto decir que tienes la personalidad de un aventurero, ¿verdad? La magia no es algo que se pueda aprender en un día o dos. El primer prerequisito es la habilidad de conectarte con el mundo, pero solo aquellos con potencial pueden hacerlo fácilmente. Otros solo lo entienden lentamente con el tiempo. Luke Luther, quien estaba trabajando con la estufa, comentó esto sin mirarlos. La expresión de Ninja se tornó seria. Es verdad, Momon-san, creo que tienes el potencial. Tú no eres como las demás personas, hay algo inhumano acerca de ti. Ainz sintió que su corazón inexistente se detuvo por solo un momento. Ninja había sido en realidad vago en sus palabras, pero le había dado la impresión de que se había dado cuenta que Ainz era un no muerto. Aunque había usado hechizos de ilusión y de anti-información, había magia desconocida y habilidades únicas que podrían ser usados para fácilmente darse cuenta de la verdadera naturaleza de Ainz. Así que cuidadosamente Ainz respondió. ¿Es eso cierto? Creo que soy fuerte, pero no al extremo de ser inhumano. Ustedes han visto mi rostro, así que saben eso, ¿verdad? No hablo sobre tu apariencia, luego de presenciar tu fuerza, sé que está más allá del alcance de las personas normales. Matar a un ogro con un solo ataque, ser humano no es solo verse como uno, también es sobre la habilidad. Y también tienes a una belleza como Nabel-chan a tu lado. Si pensaba calmadamente sobre las palabras que Luke Luther acababa de decir, lo que en realidad decía era que la ilusión de la cara que Ainz les había mostrado no era bien parecida. Pero Ainz solo pudo estar de acuerdo luego de recordar cómo se veían las personas que había conocido hasta ahora. Habían demasiados hombres bien parecidos y chicas bellas en este mundo. Las facciones de las personas en las calles eran estupendas. Luego de llegar aquí, la forma en la que Ainz se sentía sobre su propio rostro había caído varios niveles. Dejando las apariencias de lado, Luke Luther tiene razón. Las personas conocidas como héroes por supuesto que superaran los límites de la gente común. Yo también pienso de ese modo. No, me halagan. Que me llamen héroe, es un honor demasiado grande para mí. Ainz respondió a Ninja pretendiendo timidez mientras respiraba aliviado para sí mismo. Si fuera posible, ¿te gustaría conocer a mi maestro? El talento innato de mi maestro le permite apreciar el poder mágico en otros, si tienes el potencial para la magia, él podrá saberlo. Mi maestro incluso puede categorizar el nivel de la magia basada en hechicería.
Siempre quise, ese es el mismo talento innato que el del mejor mago en el imperio, ¿correcto? Sí, es el mismo talento innato. Ya que no podía perderse esta información, siguió preguntando. ¿Qué tipo de habilidad es esa? Ah, de acuerdo a mi maestro, nosotros los encantadores mágicos, tenemos un tipo de aura alrededor nuestro. Mientras mejor sea la habilidad mágica, más aura habrá. La habilidad de mi maestro le permite ser capaz de percibir este aura. Oh. Oh. Ainz contuvo un gemido por la sorpresa que sintió. Para evitar la sospecha de los otros, gruñó en respuesta a las palabras de Ninja en un tono más normal. Mi maestro usa este método para reunir niños talentosos e instruirlos. Yo fui escogido de esa forma por mi maestro, Ninja continuó. Ainz trató de parecer normal mientras maldecía a su corazón. Esto no estaba nada bien, alguien tenía ese tipo de habilidad tan preocupante. ¿Cuál es el primer paso que una persona debería tomar para poder aprender magia? Necesitas encontrar a un buen maestro. ¿Como Ninja-san? Sería mejor buscar a alguien más fuerte que yo. Pero en el reino la magia se enseña más que todo a través de la enseñanza privada, pero las personas comunes no pueden ingresar al gremio de magia normalmente. Aquellos que ingresan sin tener relación con nadie son niños pequeños que todavía son inmaduros. Para alguien de la edad de Momon-san, sería difícil ingresar sin una recomendación especial. Hablando de eso, el imperio tiene una buena academia de magia, y la educación en la teocracia es también de un nivel muy alto, pero solo para magia basada en fe. Ya veo, así que puedo inscribirme en una academia de magia en el imperio. Creo que eso será difícil. Las academias de magia son instituciones manejadas por el Estado, así que solo los ciudadanos del imperio pueden estudiar ahí. Ya veo, y en cuanto a que yo te enseñe, lo siento. Tengo cosas que necesito hacer y no me sobra tiempo para enseñar a otros. La expresión de Ninja se oscureció. Parecía lleno de intensas emociones negativas, su hostilidad era clara para todos. No te inmiscuyas demasiado. No creo que obtengas nada bueno de esto. Cuando Ainz pensaba en esto, Luke Luther interrumpió en un despreocupado tono de voz. Hey, disculpen por interrumpir su conversación, pero la comida está lista. ¿Pueden ayudarme a buscar a los otros tres? Momon-san, deja que yo me encargue. Nabel-chan irá. ¿No quieres quedarte aquí a cocinar conmigo y crear memorias de amor? Muere, forma inferior de vida, 100 pies. Verteré aceite hirviendo por tu garganta si no dejas de decir tonterías, ¿está bien? Deja de decir eso, Nabel. Vamos juntos. Sí. Entendido. Luego de agradecer a Ninja, Ainz caminó hacia los dos hombres que trabajaban en silencio a corta distancia de la tienda. Peter y Dean estaban concentrados en mantener las armas que usaban, aplicando aceite para evitar el óxido, verificando su alineamiento y otras cosas. Las armaduras tenían abolladuras frescas y las espadas tenían grietas luego de intercambiar golpes con los goblins. Había la necesidad de reparar estas cosas lo más rápido posible. Ainz dudaba en romper su concentración. Debía informarles a ellos dos también, así como a Anfilia, quien estaba ocupándose de los caballos, que la cena estaba lista. El sol se puso en el horizonte, el grupo cenaba con la luz de color rojo sangre del sol como fondo. Los platos de todos estaban llenos con una sopa sazonada con jamón, higos tostados y nueces. Esta era la cena esta noche. Ainz miraba la sopa de aspecto salado en sus manos. No podía sentir el calor del plato al estar usando guanteletes, pero veía que todos comían con ganas sin esperar que se enfriara, la temperatura debería ser la correcta. Bueno, ¿qué debería hacer? Ainz era un no muerto y por tanto no podía comer. Había ocultado su apariencia usando un hechizo de ilusión, pero se vería descubierto si comía la sopa con su cuerpo y boca esquelética. No podía permitir que nadie viera su verdadera apariencia. Un mundo desconocido con comida desconocida. Tal vez se tratara solo de un simple plato, pero Ainz aún sentía que era una pena que no pudiera probarlo. Aunque no sentía ningún deseo por la comida, todavía se sentía molesto porque no podía comer cuando tenía platos deliciosos y curiosos ante él. Por primera vez desde que llegó a este mundo, Ainz lamentó tener un cuerpo no muerto. Ah, ¿hay algo que no te atreves a comer? Luke Luther preguntó mirando a Ainz, quien no había tocado su plato. No, tengo razones personales. Es así. No te obligues, ¿está bien? Pero es hora de comer, puedes quitarte el casco, ¿verdad? Es por motivos religiosos. En los días que mato, 5 o más personas no pueden comer juntas. Oh, Momon-san tiene una religión tan extraña.
Pero como el mundo es tan grande, no es de sorprender que exista una religión así. Las suspicaces miradas de todos se suavizaron luego de oír que era algo relacionado a la religión. Tal vez la religión es un asunto complicado en este mundo. Ainz agradeció a los dioses en los cuales no creía por permitirle evitar el problema. Y para cambiar el tema, preguntó a Peter. Ustedes se hacen llamar las espadas de la oscuridad, pero parece que ninguno de ustedes usa un arma de ese tipo. Sobre las armas principales de sus miembros, Peter usaba una espada larga normal encantada mágicamente, Luke Luther usaba un arco, Dime usaba una maza y Ninja una vara. Ninguno usaba una espada negra. El arma principal de Peter y la secundaria de Luke Luther eran espadas, pero su color no podía ser llamado oscuro. Había una técnica que cambiaba el color del metal al aplicar una pólvora especial, así que no era difícil forjar espadas de color oscuro. En realidad le parecía extraño, dado el nombre del grupo, que ninguno usara una espada negra. Ah, es esa pregunta. Luke Luther sonrió tímidamente, la sonrisa de alguien que busca en su vergonzoso pasado. Incluso la cara de Ninja se puso de un color rojo brillante, diferente al reflejo del juego del campamento. Eran unas espadas que Ninja buscaba. No toques ese tema, era joven en ese entonces. No hay nada de lo que sentir vergüenza. Tener un gran sueño es algo importante. Ahórrate esas palabras, Dine, de verdad. El grupo de las espadas de la oscuridad se rió de buena manera mientras se burlaban de Ninja, quien se sentía tan avergonzado que quería encontrar un hoyo en la tierra y ocultarse allí. El nombre Espadas de la Oscuridad parecía ser un secreto interno entre sus miembros. Las espadas de la oscuridad fueron las espadas que uno de los legendarios 13 héroes poseía. Peter dijo esto con una sonrisa, pero no dio más detalles sobre el tema. Eso era algo demasiado vago, todo lo que sé es que los 13 héroes estaban en un nivel diferente al de la gente común y que derrotaron al dios demonio hace 200 años. No tengo idea de quiénes eran los héroes, o qué equipamiento tenían, ¿acaso no saber estas cosas me hará pasar vergüenza? ¿O debería pretender que sí lo sé? Mientras Ainz se sentía preocupado pensando en eso, Narveral intervino. ¿Quién era él? Excelente. Ainz asumió una pose de victoria mentalmente, mientras los miembros de las espadas de la oscuridad se veían aturdidos. Que alguien no supiese sobre los ítems mágicos sobre los cuales habían basado su nombre debía ser sorprendente después de todo. Así que Nabel-chan no lo sabe. Eso es entendible. Aunque él era uno de los 13 héroes, lo catalogaron como un villano porque habían quienes creían que tenía sangre de demonio. Su parte es casi siempre omitida cuando se cuenta la historia de los legendarios héroes, se decía que era muy poderoso. Las espadas de la oscuridad eran las 4 espadas usadas por el caballero oscuro de los 13 héroes. La espada mágica luz congelante que emitía energía oscura, las heridas causadas por la espada cocodrilo nunca curarían, la espada mortal espacio era capaz de matar con un solo rasguño y la espada de malévola malicia cuya habilidad es desconocida. Oh, todos sonreían embarazosamente ante la respuesta desinteresada de Narveral. Ainz inclinó la cabeza a un lado inmerso en sus pensamientos, ya que la descripción de las habilidades de esas espadas le eran familiares. Luego de pensarlo cuidadosamente, la imagen de cierto vampiro le vino a la mente. Estas habilidades especiales eran similares a las habilidades de una de las profesiones de Shaltear, caballero maldito. Caballero maldito eran una profesión poderosa en Yggdrasil, pero ya que tenía varias deficiencias no era muy popular. Algunas de las habilidades que un caballero maldito podía aprender incluían emitir un aura de oscuridad, lo que provocaba que las heridas no pudieran curarse con hechizos de curación de bajo nivel, maldiciones de muerte, y más. Ainz entrecerró sus inexistentes ojos debajo del casco, pensando que esto no podía ser una coincidencia. Las espadas de la oscuridad podrían otorgar habilidades similares a las de un caballero maldito, pero había una alta probabilidad de que este héroe habría sido en realidad un caballero maldito. Si ese era el caso, uno de los prerequisitos para convertirse en caballero maldito era haber alcanzado el nivel 60, así que este caballero oscuro debía de haber estado por lo menos en nivel 60, no, considerando las habilidades que había aprendido, debería estar por lo menos en nivel 70. El dios demonio había peleado contra los héroes, así que sus fuerzas debían estar casi en ese mismo nivel. Pero ningún de la escritura de luz solar había dicho que su ángel, dominio de autoridad, podía derrotar al dios demonio, entonces el dios demonio no debía de ser tan fuerte como los 13 héroes. Usando toda la información que había reunido, la conclusión más razonable era que el dios demonio no era demasiado fuerte, pero la única forma de obtener una respuesta sería obtener las espadas o encontrarse personalmente con ese héroe.
Mientras Ainz pensaba, el grupo seguía conversando. Ainz rápidamente centró su atención en la conversación para no perder la oportunidad de reunir información. Encontrar las espadas era mi primer objetivo. Existen muchas armas legendarias. Hay algunas que se probó que existieron, pero no se sabe si siguen existiendo hoy en día. Hay una persona que posee una de las espadas de la oscuridad. Firea casualmente soltó esta bomba, haciendo que todos los miembros de las espadas de la oscuridad lo miraran. ¿De quién se trata? ¿Qué? ¿En serio? Eso significa que solo quedan 3. Ahora no podremos usar cada uno una. Firea respondió con cuidado. Hay un grupo de aventureros llamado Rosa Azul. Su capitán posee la espada. Oh, si se trata del grupo de aventureros de nivel adamantita, entonces no se puede hacer nada. Es cierto. Pero ya que todavía quedan 3 espadas, trabajemos duro para volvernos lo suficientemente fuertes como para obtenerlas todas. Tienes razón, ya que existe una, entonces las otras 3 también deben de existir. Espero que esas 3 estén ocultas en un lugar donde nadie pueda encontrarlas, hasta que nosotros las descubramos. Ninja, apunta esto en tu diario para que no lo olvidemos. Entendido, lo escribiré. Pero este es mi diario personal, ¿no deberían apuntarlo o recordarlo ustedes mismos? Dejar un registro escrito es una buena idea. Ese no es el problema, Dine, pero tenemos esto. ¿Qué es eso? Esto, Momon-san. Peter sacó una espada corta con 4 pequeñas joyas incrustadas en la empuñadura. La desenvainó para mostrar la hoja negra de la espada. Antes de obtener las verdaderas espadas, planeamos usar esto como nuestro símbolo, llamarnos hojas de la oscuridad en lugar de espadas de la oscuridad estaría bien, supongo. De todas formas, no es que se trate de algo real o de algo falso, este es indudablemente el símbolo de nuestro equipo. Luke Luther realmente dijo algo razonable. Los miembros de las espadas de la oscuridad rompieron en risas. Parecían llevarse muy bien. Influenciado por la atmósfera, Ainz sonrió con ellos. Sus sentimientos hacia la espada corta eran los mismos de Ainz hacia el báculo que simbolizaba su gremio. Temas acordes para la conversación en una cena aparecieron uno tras otro, los miembros de las espadas de la oscuridad eran quienes tomaban la iniciativa la mayoría de veces, hablando a Ainz, Narveral Infirea de vez en cuando. Ainz se unió a ellos, pero se sentía algo distante de los miembros de las espadas de la oscuridad. Debido a que a Ainz le faltaban conocimientos sobre este mundo, dudaba en hablar, era por eso que no podía integrarse mejor. Esto daba como resultado de que Ainz hablara poco, lo cual formaba un círculo vicioso. Cuando hablaban con Narveral, ella respondía cosas raras. Por lo que gradualmente la dejaron de lado. Firea estaba manejando bien la situación. Él siempre había vivido en este mundo y podía adaptarse más fácilmente a la compañía de otros. Se había unido al tema de conversación fácilmente y podía leer el estado de ánimo de los demás. No pasa nada. Yo también tuve compañeros en el pasado. Ainz pensaba con molestia mientras veía que el grupo charlaba alegremente bajo el brillo del fuego. Sus relaciones eran geniales, esto era de esperarse de compañeros que habían enfrentado la muerte juntos. También había visto que Enfirea mostraba algo de envidia al mirar al grupo. Ainz recordó a sus compañeros del pasado, apretando los dientes celosamente. Él había sido justo como ellos en el pasado. Su amistad es muy profunda. ¿Son todos los aventureros como ustedes? Probablemente hayan pasado por situaciones de vida o muerte de la misma forma que nosotros, si no pudieran entenderse entre ellos, saber qué acciones tomar, sería peligroso. Con el paso del tiempo, los lazos entre las personas se hacen más profundos. Tienes razón, aunque no hay chicas en nuestro equipo. He oído que las cosas son diferentes si hay una mujer presente. Eso es correcto, Ninja dijo esto con una extraña sonrisa y continuó. Si hubiera una, Luke Luther sería el primero en causar problemas. De todas formas, el que nos llevemos también es debido a que nuestro grupo tiene un objetivo definido, ¿correcto? Peter y los demás asintieron estando de acuerdo. Entonces es así. Cuando todos piensan como uno, el sentimiento es diferente. Momon-san ha tenido un equipo en el pasado también. Ainz no supo cómo responder la pregunta de Enfirea, pero no necesitó esquivar la pregunta con una extraña excusa. No éramos realmente aventureros. Mientras recordaba a sus camaradas del pasado, era entendible que su tono de voz se volviera pesado. Incluso siendo un no muerto, todavía tenía sentimientos, y sus camaradas eran las personas a las cuales extrañaba más. Sintiendo que Ainz no quería hablar sobre el tema, nadie lo presionó y el lugar se volvió silencioso.
Estaba tan silencioso que parecía que eran los únicos en el mundo. Ainz levantó la cabeza lentamente y miró el cielo nocturno lleno de estrellas. Cuando todavía era débil, un paladín me salvó la vida, vestido en una armadura totalmente blanca, sostenía una espada y un escudo en sus manos. Él me presentó a otros 4 compañeros. Incluyéndome, éramos un equipo de 6 personas. Poco tiempo después se nos unieron 3 personas más, quienes eran débiles, justo como yo al principio, y los 9 de nosotros formamos el equipo original. Oh, ante el sonido del fuego, alguien gruñó. Pero Ainz nos molestó y continuó recordando a los 9 originales de su gremio Ainz o Algoun. Eran unos tipos excelentes. Un paladín, un espadachín, un sacerdote, un bandido oscuro, un nin, bandido con 2 espadas, un hechicero, un chef y un herrero, irreemplazables buenos amigos. Vivimos innumerables aventuras juntos, todavía no puedo olvidar esos días. Gracias a ellos había aprendido lo que eran los amigos. Pensaba que también sería ignorado en Yggdrasil, pero la realidad fue diferente, ellos eran los perfectos compañeros siempre dispuestos a brindarle una mano. Mientras incrementaban sus números, habían experimentado una emocionante vida yendo a través de viento y marea. Esa era la razón por la cual Ainz o Algoun era un importante tesoro para Ainz. Incluso si tuviera de darlo todo e incluso si tuviera que destruir el mundo, lo haría para proteger su legado. Algún día encontrarás camaradas como ellos. El consuelo de Ninja hizo que Ainz arremetiera bruscamente. Ese día no llegará nunca. Su voz estaba llena de hostilidad. Impactado por sus propias palabras, Ainz se puso de pie lentamente. Discúlpenme, Nabel, comeré por allá. Lo acompañaré. Ya veo, no se puede evitar ya que es un asunto religioso. Peter sintió compasión, pero no lo persuadió para que se quedase. Aunque Ninja se veía deprimido, Ainz decidió no decirle nada. Solamente con decirle no quise decir eso sería suficiente. Ainz y Nabel parecían estar cenando en la esquina donde estaban atadas las cuerdas. Ya que el tema era el foco de atención, era natural que hablaran sobre las personas que se acababan de marchar. Ninja miró las chispas del fuego desaparecer y se reprochó a sí mismo. Creo que dije algo que no debí decir. Bueno, no sabemos qué fue lo que ocurrió. Dine, asintió fuertemente mientras Peter siguió hablando. Tal vez hayan muerto. Las personas que pierden a todos sus compañeros en batalla reaccionan de esa manera. Ese tipo de cosas, es insoportable. Incluso para nosotros quienes vivimos nuestras vidas al filo de la muerte, perder a nuestros amigos tienes razón, Luke Luther. Fui descuidado con mis palabras. No puedes tomar esas palabras de vuelta. Así que debemos hacer algo para mostrarle que no pensamos así. Ninja se sentía triste y dijo suavemente. Sé cómo se siente perder a alguien, ¿por qué no me puse en sus zapatos antes de hablar? Pero nadie respondió a eso. En el silencio, la madera se agrietaba y se partía soltando chispas nuevamente. Para cambiar la atmósfera, Fiera dijo con cuidado. Hoy Momonsan estuvo increíble. Como si hubiera estado esperando a que alguien dijera esto, Peter respondió. Sí, no pensé que fuera tan genial. Partir al ogro por la mitad con un solo golpe, eso fue increíble. Vencer al ogro con un solo ataque fue genial, pero ¿qué tan hábil se tiene que ser para partir en 2 a un ogro con un solo golpe? En respuesta a la desconcertante pregunta de Firea, las espadas de la oscuridad se miraron los unos a los otros. El renombrado joven Firea no era solo el poseedor de un talento innato, él también era un excelente encantador mágico. Poseía el talento que le permitiría tener un brillante futuro, pero como no había un guerrero de su mismo nivel para compararlo, le era difícil entender qué tan poderoso era Ainz. Peter le dio a Anfiria una explicación simple. Normalmente, las espadas enormes se usan para infligir daño por contusiones, pero él en realidad está usándola para cortar a sus enemigos. Es difícil cortar algo tan grueso como un ogro con una sola mano, pero hay excepciones. Fire pareció impresionado por la explicación de Peter. Pero sintiendo que la impresión no era suficiente, Peter dijo un nombre para compararlo. Hablando francamente, creo que Momonsan está al mismo nivel que el Capitán Caballero del Reino. Firia abrió mucho los ojos por la sorpresa. Finalmente había entendido el nivel que los miembros de las Espadas de la Oscuridad consideraban que Ainz tenía. ¿Quieres decir que está al nivel de aventureros de rango adamantita, el más alto rango de aventureros, leyendas vivientes en el pináculo de la fuerza humana, correcto? Absolutamente. Peter asintió suavemente. Firea miró a los otros miembros de las Espadas de la Oscuridad, todos asintieron estando de acuerdo. Firea se había quedado sin palabras.
La adamantita era un metal mágico creado con las técnicas más avanzadas. Estaba en la cima de la pirámide de los aventureros y existían muy pocos de ellos. Tanto en el reino como en el imperio solo habían 2 equipos de aventureros que habían alcanzado ese nivel. Sus habilidades habían sobrepasado los límites humanos y eran literalmente héroes. Y Ainz podía igualar a gente como esa. Sorprendente, estas palabras estaban llenas de elogio. Al comienzo, cuando nos conocimos, sentía envidia de la ostentosa armadura de cuerpo completo que Momon-san llevaba debido a que solo era un aventurero de medalla de cobre. Pero luego de ver que su poder está acorde con su armadura, estoy convencido de que se la merece. La armadura de Momon-san está al nivel de sus habilidades. Tengo envidia de su fuerza. El guerrero Peter no llevaba una armadura de cuerpo completo, sino un equipamiento más débil conocido como cota de malla. No lo llevaba porque fuera su elección, sino porque era el mejor equipamiento que podía permitirse comprar con su dinero. No te preocupes, Peter, seguramente podrás permitirte comprar una excelente armadura de cuerpo completo en el futuro cercano. Sí, si quieres tener ese tipo de poder, debes trabajar duro para lograr tu objetivo. Deberías estar agradecido de tener un objetivo que puedes alcanzar. Ninja tiene razón, solamente haz que tu objetivo sea alcanzar a Momon-san y trabaja duro para lograrlo. Nosotros te ayudaremos, así que trabajemos duro juntos. Es cierto. Solo esfuérzate trabajando paso a paso. A juzgar por la apariencia de Momon-san, él definitivamente invirtió más tiempo que tú entrenando. Las palabras de Dine hicieron que Enfiria dudara. ¿Han visto la cara de Momo-san debajo de su casco? Ainz no se había quitado el casco luego de conocer a Enfiria, incluso en la cena. Ni siquiera lo había visto beber agua. Sí lo hizo. Era una cara normal, pero no era de por aquí, tenía el cabello negro y sus ojos eran iguales a los de Nabel-san. Ya veo, mencionó de qué nación venía. Los miembros de las espadas de la oscuridad se miraron los unos a los otros, sintiendo que Enfiria estaba muy interesado en este asunto. No le preguntamos con tanto detalle, entonces es eso. Ah, no, lo que pasa es que si viniera de una nación lejana, las pociones que podría usar serían diferentes a las que usamos en esta región. Como farmacéutico estoy muy interesado en ello. Ya veo, es verdad, él y Nabel-san parecían ser del mismo lugar, pero su apariencia es tan diferente, él nunca podría ser considerado como un hombre apuesto. ¿Le llegará a gustar a alguien? Las apariencias en su caso no son nada. Ya que es tan fuerte deben haber muchas mujeres enamoradas de él. Era verdad, los hombres fuertes eran populares porque habían monstruos en ese mundo y la humanidad era considerada una raza inferior. Estimuladas por sus instintos, la mayoría de mujeres preferirían hombres fuertes. Ah, mi amor nunca dará frutos, imposible. No tenía signos de dar frutos desde el principio. Ninja recordaba la reacción de Narveral y respondió con una sonrisa extraña. Nada de eso. De todos modos debo seguir insistiendo. Necesito ser proactivo para que funcione. Ella es una super belleza, ok. Si me tratara con solo un poco de amistad, entonces sería un ganador en la vida. Ella en realidad es una belleza. Dime dijo esto con una expresión pesada y se dio cuenta de que Enfiria se veía incómodo. Enfiria-san, ¿pasa algo malo? Ah, no, no es nada. ¿Eh? Luke Luther mostró una sonrisa siniestra y dijo. ¿Te enamoraste de Nabel-chan? De ninguna manera. Enfiria respondió con un tono de voz innecesariamente alto. Su intensa reacción hizo que Peter no se sintiera cómodo para seguir preguntando y relajó la tensión. Luke Luther, eso es demasiado. Piensa antes de hablar. Luego de que Luke Luther se disculpara sinceramente, Enfiria se veía preocupado sin saber cómo responder ante la disculpa. No, no es eso. Bueno, me siento un poco intranquilo. ¿Es Momon-san realmente tan popular con las mujeres? Dejando de lado las apariencias, con su fuerza, la posibilidad de ser popular con las mujeres es bastante alta. Y por la apariencia de su armadura y sus espadas, probablemente sea rico. Ah, Fidea se deprimió. Peter le preguntó con la preocupación de un adulto aconsejando a un joven. ¿Hay algo que te está preocupando? Fidea dudaba en hablar y su boca se abría y cerraba como un pez dorado. Peter y los demás no lo presionaron, no lo obligarían a hablar si no quería contarles. Un momento después, Fidea se armó de valor y abrió la boca. Es porque no quiero que la persona que me gusta en el pueblo de carne se enamore de Momon-san. Sintiendo las emociones detrás de estas palabras, los miembros de las espadas de la oscuridad le sonrieron. Está bien entonces, deja que el hermano mayor le enseñe a su hermano menor algunos trucos. Peter le dio un golpe a Luke Luther con el puño, haciendo que diera un grito extraño.
Los miembros de las espadas de la oscuridad ignoraron su dolida expresión y continuaron consolando a un sorprendido Amphibia. Bajo el brillo del fuego del campamento, el joven finalmente sonrió. Al mismo tiempo, la frente había sido perforada junto al casco de hierro. Su compañero tembló violentamente por un momento antes de caer como una cometa con la cuerda cortada. La armadura de metal hizo un ensordecedor sonido en la oscuridad de la noche. Él rezaba porque alguien oyera el sonido y se apresurara a salvarlo, pero nadie debía de ser tan estúpido como para hacer eso. Esta era una región empobrecida y llena de zonas abandonadas. Esa era la razón por la que habían decidido encontrarse con el cliente aquí. El hombre miró fijamente a la mujer ante él. Pero no podía ocultar el hecho de que estaba fingiendo su valor. Su moral había desaparecido luego de ver cómo la mujer acababa con facilidad con sus 3 compañeros. La mujer que había matado a sus compañeros hacía relucir el estilete que goteaba sangre. La sangre se había desparramado en los alrededores dejando el estilete brillando fríamente como antes. HMMM, eres el último, amigo. La mujer mostró sus dientes, la sonrisa era de un ser carnívoro. ¿Por qué estás haciendo esto? Sentía que la pregunta era tonta, pero el hombre realmente no entendía por qué las cosas habían terminado en este estado. Estos hombres no eran aventureros. Eran conocidos como trabajadores o trabajadores del crepúsculo, personas que aceptaban trabajos que bordeaban lo criminal, o incluso cometían crímenes directamente. Era posible que hubieran personas que les tuvieran rencor, pero ellos nunca habían trabajado en esta ciudad o visto a esta mujer antes. Ah, ¿por qué hago esto? Ahora solamente te quiero a ti, amigo. Incapaz de entender a la mujer, el hombre parpadeó por un momento y preguntó. ¿Qué es lo que quieres decir? El nieto de aquella renombrada farmacéutica no está en casa en este momento, necesito a alguien que vigile en mi lugar y que me informe cuando regrese. No quiero hacer yo misma algo tan fastidioso. Entonces solo tenías que pedírnoslo. Eso no es lo que estás tratando de hacer. Estos trabajadores estaban dispuestos incluso a quebrantar la ley, así que no entendía la razón por la que la mujer quería matarlos. Tal vez me traicionen. Si fuéramos a recibir la paga acordada, no te traicionaríamos. HMMM. Cambiemos eso un poco, ¿está bien? Me gusta matar personas, amo hacerlo, no puedo evitarlo. Ah, también me gustan los interrogatorios, la mujer añadió con una sonrisa. Luego de oír esta extraña razón, el hombre puso una cara seria. ¿Qué demonios está mal contigo? ¿Cuál es la razón exacta? ¿Es acaso porque siempre tuve que matar en mi trabajo? ¿O porque siempre fui comparada a mi perfecto hermano mayor? ¿O porque mis padres lo amaban más a él? ¿O tal vez porque alguien jugó demasiado conmigo antes de volverme fuerte? ¿Tal vez fue porque fui interrogada por varios días? Tener que comer una pera al rojo vivo es verdaderamente doloroso, ¿sabes? Ante él estaba solamente una mujer joven. Pero esa visión se esfumó en un instante y la mujer sonrió de nuevo. Solo bromeaba, todo eso fue mentira. Falso, nunca viví nada de eso. Pero incluso si fuera verdad, saber sobre mi pasado no cambiará nada. Soy de este modo debido a mis experiencias acumuladas. Ahora hablando de ello, esto es gracias a que Kaji-chan reunió inteligencia por mí, permitiéndome inmediatamente contactar con ustedes chicos. ¿Sabes cuánto tiempo puede tomar encontrar ayuda en estos días? Su mano soltó el estilete, dejándolo caer libremente, se enterró profundamente en el suelo. Ese filo sugería que el estilete no estaba hecho solamente de acero. Está hecho de orichalcum. O para ser más exactos, es mitril cubierto con orichalcum. Esa cosa es genial. Que esta mujer tuviera ese tipo de arma era prueba de su fuerza, lo que significaba que no tenía oportunidad de ganar. Entonces, es momento de dar el siguiente paso. Si te hieres gravemente, amigo, no me serás de mucha utilidad, pero en realidad no importa que tanto daño te haga, Kaji-chan puede enmendarte de vuelta con sus hechizos basados en fe. ¿Esto significa que puedo disfrutar torturándote sin parar? Mientras la mujer decía algo pavoroso, tomó otro estilete de debajo de su manto. Este debería estar bien, disculpa si fallo. La mujer le mostró la lengua y se disculpó, se veía realmente linda. Sin embargo, su corazón era claramente negro. El hombre le dio la espalda a la mujer y corrió con todas sus fuerzas. Aunque escuchó a la mujer pretender que estaba sorprendida, simplemente se concentró en escapar. En la oscuridad sin luz, corrió usando su sentido de dirección del que tan orgulloso se sentía. Pero con un sonido de algo rompiéndose, la calmada y cruel voz de la mujer vino de detrás de él. Demasiado lento. Sintió un intenso dolor que le quemaba el hombro.
Pensando en que había sido golpeado por el estilete, su mente se llenó de sombras. Control mental. El hombre se resistió con todas sus fuerzas, pero las sombras se hicieron más intensas. Una voz amiga le llegó desde atrás. Ara, ¿estás bien? ¿Es profunda la herida? Sí, pero no es gran cosa. El hombre se dio la vuelta y le sonrió a su amiga. La mujer al oír esto le mostró una sonrisa que le heló la sangre.